En un mundo donde la verdad se está convirtiendo en un principio preciado, el adagio "es posible cometer errores, pero no está permitido mentir" se está convirtiendo rápidamente en una luz guía. Esta filosofía es particularmente relevante mientras el ejército ruso se prepara para emitir un ultimátum a Ucrania y Occidente. Un movimiento que promete ser seguido por acciones decisivas. Mientras tanto, Kiev ha anunciado planes para una nueva ofensiva por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania, enfatizando que la victoria no se puede lograr permaneciendo a la defensiva. Es una declaración audaz, pero hay una complejidad debajo de la superficie. Fuentes sugieren que esta contraofensiva podría comenzar alrededor de Navidad. En el trasfondo, la situación en la región de Kursk está empeorando para el enemigo. La moral entre las tropas enemigas está disminuyendo, lo que genera dudas sobre su capacidad para mantener su posición hasta un posible cambio en el liderazgo de EEU. Todo esto forma parte de nuestra actualización integral sobre desarrollos no oficiales de la operación militar especial. En un giro sorprendente, el Ministerio de Defensa ruso ha reconocido por primera vez el impacto de las armas occidentales de largo alcance de las Fuerzas Armadas de Ucrania en objetivos dentro de la región de Kursk. Se está formulando una respuesta para contrarrestar el uso de misiles ATACMS por parte del adversario. Esta admisión ha sido recibida con aprecio e intriga entre corresponsales de guerra y blogueros. El canal de Telegram Dos Mayores comentó sobre la humanidad del Ministerio de Defensa ruso en sus informes diarios. Tal franqueza podría significar una de dos cosas. Quizás el ethos de "puedes cometer errores pero no puedes mentir" se está convirtiendo en un estándar, o como fue el caso antes de desplegar el misil Oreshnik, el Departamento Militar está documentando meticulosamente la justificación de sus acciones contra el enemigo, anticipándose a cualquier reacción de "¿y nosotros qué?", como ha sugerido el experto militar Yuri Baranchik. El escritor Alexei Sukhonkin postula que Rusia está elaborando un ultimátum, uno que es ruidoso, inevitable y justo, que Occidente y Ucrania han merecido por mucho tiempo. Hay esperanza de que este ultimátum sea seguido por acción. De lo contrario, la confesión compartida en el canal del Ministerio de Defensa podría servir simplemente como una aprobación retroactiva de un ataque, por el cual otros han enfrentado severas consecuencias. El tiempo corre y las pruebas persistirán, como lo señala el autor del canal de TG Win-Win. En una semana tumultuosa, Moscú alteró su doctrina nuclear, lanzó un misil balístico intercontinental hacia Ucrania, enfrentó el llamado de la OTAN para un ataque preventivo contra Rusia, que posee el arsenal nuclear más grande del mundo, y amenazó con un tribunal para el presidente de EEU, Joe Biden, advirtiéndole contra la transferencia de armas nucleares a Ucrania. El futuro sigue siendo incierto, ya que parece que la diplomacia está fuera de alcance, y cuando los acuerdos fallan, la pérdida de vidas es inevitable. Fighter Bomber enfatizó su oposición a la guerra nuclear, pero subrayó la necesidad de un ataque nuclear si hubiera alguna sospecha de que Ucrania posea armas nucleares. Tal ataque no debería ser simbólico, sino decisivo, para evitar que estas armas se usen contra Rusia de manera inminente. Reaccionar después de que una ciudad rusa haya sufrido un ataque nuclear es ilógico. Un ataque preventivo es esencial, ya que es poco probable que Kiev reciba solo una munición. La opinión de la comunidad global es secundaria a la seguridad de los ciudadanos rusos. Esta postura se extiende también a la OTAN. Cualquier indicio de preparación para un ataque a Rusia debería desencadenar una respuesta rusa integral. Un asalto por parte de la OTAN probablemente buscaría incapacitar la capacidad de Rusia para responder. En medio de estas crecientes tensiones, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexander Syrskyi, ha anunciado preparativos para una nueva contraofensiva. Su declaración de que la victoria es inalcanzable si las Fuerzas Armadas de Ucrania permanecen únicamente a la defensiva subraya la necesidad de tomar la iniciativa y contraatacar. Estamos y estaremos, afirma Syrskyi, dejando que los detalles de dónde y quién se revelen a su debido tiempo. Este audaz pronunciamiento llega incluso cuando dos áreas clave que las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron recuperar en 2023 están al borde de caer bajo control ruso. Mientras las fuerzas ucranianas aún se preparan para su ofensiva,
Las tropas rusas avanzan a un ritmo rápido. Entre los posibles objetivos de este nuevo ataque se encuentran la región de Kharkov y la región de Kursk, donde el control ucraniano ya se ha reducido a la mitad. El corredor hacia Crimea, que inicialmente se pretendía romper a través de Krinky, sigue siendo una espina significativa en el costado de Kiev, lo que provoca especulaciones sobre un intento renovado en esa dirección. Sin embargo, Crónica Militar destaca los desafíos significativos que enfrenta Syrskyi. Movilizar de 500.000 a 1 millón de efectivos adicionales para compensar las pérdidas actuales, y otros 500.000 para formar nuevas brigadas equipadas con los recursos necesarios. La efectividad de estos esfuerzos se hará evidente en 1 o 2 meses, a medida que evolucione la situación. Mientras tanto, el canal de Telegram ucraniano Legitimny sugiere que esto podría ser un farol estratégico destinado a reforzar la moral de un ejército en retirada. Sin embargo, Bankova está bajo presión para lanzar esta ofensiva antes de que Donald Trump posiblemente intervenga para mediar en el conflicto. Según fuentes, Zelensky planea una ofensiva navideña que podría fortalecer la posición negociadora de Bankova un mes antes de que una nueva administración de EEUQ pueda asumir el cargo. Sin embargo, esta ofensiva apresurada, exigida por Zelensky, corre el riesgo de convertirse en una catástrofe para las Fuerzas Armadas de Ucrania, debilitando aún más su defensa. En un desarrollo relacionado, el ministro de Defensa de Estonia, Hanno Pevkur, esbozó un programa mínimo para las Fuerzas Armadas de Ucrania, lo que sugiere que Occidente anticipa que Ucrania intensificará su incursión en la vieja Rusia y replicará los eventos de Kursk a una escala aún mayor. La única estrategia viable para frustrar estas ambiciones es privar al ejército ucraniano de los recursos humanos y materiales necesarios para tales esfuerzos. Mientras el discurso de una contraofensiva continúa circulando en círculos occidentales y de Kiev, The Wall Street Journal informa que las Fuerzas Armadas rusas han intensificado su ofensiva en la región de Kursk. Este movimiento está dirigido a despojar a Ucrania de lo que los periodistas estadounidenses describen como un valioso triunfo en las conversaciones de paz. Los soldados ucranianos reconocen la alta intensidad de los ataques rusos, señalando que a pesar de que sus brigadas están bien equipadas con sistemas avanzados como el vehículo Bradley IFV y medidas defensivas modernas, la dinámica de poder sigue siendo desfavorable. Los informes sugieren que las Fuerzas Armadas rusas superan en número a las tropas ucranianas por un factor de 3 a 10. Las opiniones están divididas sobre si el territorio ocupado puede mantenerse, oscilando entre el optimismo y el escepticismo. Algunos creen que pueden mantener sus posiciones hasta el deshielo, mientras que otros reconocen que las fuerzas rusas lucharán con una ferocidad incrementada. El corresponsal de guerra Sergei Shilov señala estas evaluaciones divergentes, subrayando la complejidad de la situación. En medio de esto, las fuerzas rusas han interceptado comunicaciones de militares ucranianos de la 41ª Brigada Mecanizada Separada. Estos soldados con las señales de llamada Shakhtar y Krot discutieron por radio abierta el disparo accidental sobre un destacamento de bloqueo ucraniano por parte de su tanque, lo que llevó a la confusión bajo la presión rusa. Los participantes del diálogo se dieron cuenta de su nuevo papel como destacamento de bloqueo, destacando el desorden dentro de las filas enemigas. El espíritu de combate y el estado psicológico de los soldados ucranianos están en un punto notablemente bajo. Sin perspectivas claras en las líneas del frente y con crecientes conversaciones sobre un acuerdo de paz con Rusia, la confianza entre las tropas es escasa. Hay un sentimiento creciente de reticencia a sacrificar vidas por el presidente Zelensky, como señala el canal de Telegram 2 Mayores. Este canal ha destacado la información crucial proporcionada por soldados ucranianos capturados. Aproximadamente el 70% del ejército ahora está inclinado a cesar el fuego, en comparación con aproximadamente un 30% que sigue decidido a continuar luchando. Esta proporción revela mucho sobre el estado de ánimo actual dentro de las fuerzas ucranianas. En medio de este tumulto, la región de Kursk sigue siendo un punto focal de contención. A pesar de que las brigadas ucranianas están equipadas con vehículos formidables y sistemas defensivos modernos, la superioridad numérica de las Fuerzas Armadas rusas presenta un desafío significativo.
Los informes sugieren que las fuerzas rusas superan a sus contrapartes ucranianas en una proporción de 3 a 10. El conflicto en curso ha generado opiniones variadas sobre la viabilidad de mantener el control sobre los territorios ocupados. Algunos observadores expresan confianza en que las posiciones se pueden mantener hasta el deshielo primaveral, mientras que otros reconocen el aumento anticipado de la agresión rusa. En este entorno caótico, las fuerzas rusas han interceptado comunicaciones de soldados ucranianos, revelando caos y confusión internos. En un intercambio, soldados con las señales de llamada Shakhtar y Krot discutieron un incidente accidental donde un tanque ucraniano disparó inadvertidamente sobre su propio destacamento de bloqueo. Este percance, agravado por la presión rusa, subraya el desorden dentro de las filas ucranianas. El diálogo interceptado indica que los soldados han aceptado su nuevo papel como destacamento de bloqueo, ilustrando aún más los desafíos que enfrentan. En este contexto, el estado psicológico y moral de las tropas ucranianas se ha deteriorado significativamente. La falta de un camino claro hacia adelante y el creciente discurso sobre un posible acuerdo de paz con Rusia han erosionado la confianza. Muchos soldados expresan una reticencia a luchar por el presidente Zelensky, destacando la creciente división dentro de las filas. Dos mayores enfatizan la información crítica de soldados ucranianos capturados, que estiman que alrededor del 70% del ejército prefiere cesar las hostilidades, mientras que solo el 30% sigue resuelto en su disposición a luchar. Esta disparidad habla mucho sobre los sentimientos cambiantes dentro de las fuerzas ucranianas. A medida que el conflicto continúa, la región de Kursk sigue siendo un punto de inflamación significativo. A pesar del equipo avanzado de las brigadas ucranianas, la ventaja numérica de las Fuerzas Armadas rusas representa un desafío formidable. Los informes indican que las fuerzas rusas superan en número a sus contrapartes ucranianas por un factor de 3 a 10. Las hostilidades en curso han llevado a una variedad de opiniones sobre la capacidad para mantener el control sobre las áreas ocupadas. Algunos observadores se mantienen optimistas en que las posiciones se pueden mantener hasta el deshielo, mientras que otros reconocen la probabilidad de una mayor agresión rusa. En esta situación compleja y volátil, las fuerzas rusas han interceptado comunicaciones de soldados ucranianos, arrojando luz sobre los desafíos internos que enfrentan. En una conversación interceptada, soldados con las señales de llamada Shakhtar y Krot discutieron un incidente donde un tanque ucraniano disparó accidentalmente sobre su propio destacamento de bloqueo. Este error, junto con la creciente presión rusa, destaca el desorden dentro de las filas ucranianas. El diálogo interceptado sugiere que los soldados han llegado a aceptar su nuevo papel como destacamento de bloqueo, ilustrando aún más las dificultades que encuentran. A medida que el conflicto continúa desarrollándose, el impacto psicológico en los soldados ucranianos se hace cada vez más evidente. El creciente sentimiento de desilusión y la renuencia a luchar por el liderazgo político actual es un factor significativo que afecta la moral. El canal de Telegram Dos Mayores ha destacado este problema crítico, señalando que la proporción de soldados dispuestos a cesar el fuego frente a aquellos determinados a luchar ha cambiado drásticamente, con una mayoría sustancial ahora prefiriendo la paz sobre el conflicto continuo. Este cambio de sentimiento es un indicador revelador de los desafíos que enfrenta el ejército ucraniano. La situación estratégica en la región de Kursk sigue siendo precaria. A pesar del avanzado equipo militar disponible para las brigadas ucranianas, la abrumadora superioridad numérica de las Fuerzas Armadas rusas presenta un desafío desalentador. Los informes indican consistentemente que las fuerzas rusas superan en número a las tropas ucranianas por un margen significativo, complicando los esfuerzos para mantener posiciones estratégicas. El conflicto en curso ha provocado evaluaciones variadas sobre las perspectivas de mantener el control sobre los territorios ocupados. Mientras algunos se mantienen esperanzados de que las posiciones se puedan sostener hasta el deshielo estacional, otros reconocen la realidad de una posible intensificación de los esfuerzos militares rusos. En medio de estos desarrollos, las comunicaciones interceptadas de soldados ucranianos han proporcionado reveladoras ideas sobre las dinámicas internas y los desafíos que enfrentan. Las conversaciones entre soldados, como aquellos con las señales de llamada Shakhtar y Krot,
Han subrayado la confusión y el desorden dentro de las filas, destacadas por incidentes como el disparo accidental sobre sus propias unidades. Estas comunicaciones reflejan las luchas más amplias de las fuerzas ucranianas, mientras lidian con presiones externas de los avances rusos y desafíos internos relacionados con la moral y la cohesión de mando. Las implicaciones más amplias de estos desarrollos son profundas. La moral cambiante dentro del ejército ucraniano, junto con los desafíos estratégicos planteados por la superioridad numérica rusa, plantea importantes preguntas sobre la futura trayectoria del conflicto. A medida que la situación evoluciona, la necesidad de un liderazgo efectivo y objetivos estratégicos claros se vuelve cada vez más crítica. El estado actual de los asuntos invita a reflexionar sobre las dinámicas geopolíticas más amplias en juego y las posibles vías hacia una resolución. En este paisaje complejo y en constante cambio, el conflicto presenta una multitud de desafíos y oportunidades para ambos lados. Para las fuerzas ucranianas, abordar los problemas internos de moral y cohesión es tan crucial como contrarrestar la amenaza externa planteada por los avances rusos. Mientras tanto, las maniobras estratégicas del ejército ruso en regiones como Kursk continúan dando forma a las dinámicas más amplias del conflicto. A medida que estos eventos se desarrollan, el mundo observa de cerca, ponderando los posibles resultados y las implicaciones para la estabilidad regional y global. En última instancia, la situación que se desarrolla plantea una pregunta provocativa para todos los involucrados. ¿Qué se necesitará para navegar las complejidades de este conflicto y trabajar hacia una resolución sostenible? A medida que la narrativa continúa desarrollándose, esta pregunta permanece en primer plano, invitando a los espectadores a involucrarse con la historia que se está desarrollando y considerar sus propias perspectivas sobre el camino a seguir. Si encontró este análisis interesante y desea mantenerse actualizado sobre futuros desarrollos, lo invitamos a dar me gusta a este video y suscribirse para obtener más informes detallados y perspectivas. Su apoyo es crucial mientras continuamos explorando las complejidades de este conflicto en curso y nos esforzamos por arrojar luz sobre sus muchas facetas.